Buenos días, doctores. Buenos días, Buenos días, doctor. doctor. Buenos días. Muy buenos días, doctor. Buenos días, doctor. 5 minuticos y empezamos, ¿les parece? Sí, señor. Sí, señor. Gracias. Perfecto.
Ahora sí, buenos días, doctores, ¿cómo están? Buenos días, Buenos doctor. días, profe. Muy bien, Buenos doctor. días, profe. Buenos días, doctor. Ayer estábamos viendo el homicidio preterintencional, me corrigen si me equivoco, el homicidio preterintencional y, y empezamos a verlo relacionado con la dosificación punitiva, ¿cierto? Sí, señor. Y pues ya quedó eso, por favor, en la medida de lo posible tratemos de siempre estarlo revisando. Quedó establecido cuando la pena se aumenta que en una proporción, hasta en una proporción, cuando la pena se aumenta o se disminuye en dos proporciones, ¿cierto? E hicimos un ejemplito ahí con el uso de la pantalla, ¿sí? Así fue, ¿cierto? A veces se me cruzan los cables y con el otro. Sí, Bueno, sí, listo. Sí, señora. señor. Señora, Vale. sí fue. Bueno, doctores, vamos a ver dos cositas hoy. Pues un delito y vamos a culminar con la dosificación punitiva, porque yo les había dicho el día de ayer que pues la dosificación punitiva no solo está consagrada en el artículo 60, también en el artículo 61. Estos dos artículos son los que marcan los derroteros o marcan las pautas para que nosotros logremos saber efectivamente a qué pena o qué pena va a enfrentar posiblemente una persona cuando le están imputando un delito y lo va a aceptar o algo así. Antes de empezar, ¿alguna pregunta con respecto a lo que vimos ayer? No, señora. ¿Todo muy claro? Listo. Vale, entonces vamos a ver el homicidio por piedad y después continuamos con la dosificación. Ese homicidio por piedad está consagrado en el artículo 106 del Código Penal. Entonces, para tal fin voy a necesitar que alguno de los participantes en el grupo lea el artículo 106. Yo, profe. Vale. Artículo 106, homicidio por piedad. El que matare a otro por piedad para poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave e incurable incurrirá en prisión de 1 a 3 años. Hoy 16 meses a 54 meses. ¿Quién habló? Es que aquí no aparece. Mónica Briñez, profe. Ah, bueno, listo. Entonces, mis doctores, para empezar a hacer algún análisis con respecto a este delito de homicidio por piedad, pues este delito, aún en la actualidad, sigue como generando alguna controversia entre algunos sectores, más que todo estos sectores más conservadores de la sociedad, esta gente que tiene esta ideología excesivamente conservadora. Y todavía pues genera controversia. ¿Por qué? Porque estas personas conservadoras, les repito, basadas principalmente en creencias religiosas, conciben la vida como la expresión de un ser supremo sobre el cual ninguna persona puede decidir. Nadie puede decidir sobre su vida, dicen estas personas de esa corriente conservadora, que el único dueño de la vida es pues este ser supremo. Entonces nadie puede hacer uso de su existencia. Este delito de homicidio por piedad, mis doctores, se asimila a lo que ustedes conocen como la eutanasia, que es este derecho a morir dignamente. Y este derecho a morir dignamente, o conocido como eutanasia, resulta precisamente ¿de qué? De una decisión libre de una persona que está siendo agobiada por unos dolores incurables o unos dolores de pronto muy fuertes o insufribles, productos de alguna enfermedad. La eutanasia está consagrada, mis doctores, pues por la Corte Constitucional. Ellos fueron quienes se determinaron cómo es que se debe aplicar la eutanasia. Entonces, Mónica fue la que me leyó, ¿cierto? Sí, señor. Mónica, volvámoslo a leer, que ese es cortico para hacer algunas precisiones nuevamente. Vale, profe. Homicidio por piedad. En la medida de lo posible, prendamos la cámara. Ok. Entonces, el que matare a otro por piedad
para poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave e incurable, incurrirá en prisión de 1 a 3 años. Hoy Perfecto. 16 meses y a 54 meses. Perfecto. Entonces, antes de que se vaya Mónica, le voy a hacer la siguiente pregunta. Resulta que yo estoy siendo ahorita, sufro graves e intensos dolores, pero no corporales, sino graves e intensos dolores en mi alma, en mi espíritu. ¿Producto de qué? Producto de un enamoramiento que no es correspondido. Entonces, ante ese enamoramiento no correspondido, sufro, no duermo, me refugio en el alcohol y en las sustancias estupefacientes. ¿Esto para qué? Para huir de ese profundo dolor en el alma y en el espíritu que me provoca precisamente el rechazo de este ser amado, sea hombre o sea mujer, porque pues ahora ya no, ahora pues vale, hay un poquito más de libertad con respecto a eso. Entonces, para que ninguno o ninguna se sienta aludido por mi intenso dolor o mi intenso sufrimiento, pues yo le digo a Mónica, Mónica, la verdad, pues yo ya no puedo vivir porque este hombre o esta mujer no sabe, o los dos, pues no sé, porque de pronto son dos personas, no me corresponden a ese profundo amor que les tengo. Por favor, toma mi arma de dotación y pues me quitas la vida, me cegas la vida. Entonces yo le digo a Mónica. Entonces Mónica, pues al ver esta persona tan compungida y que tiene estos profundos dolores en su alma, pues le da, pues tiene más que todo en un acto de misericordia para con este ser humano, pues me cega la vida. Entonces le pregunto, Mónica, ¿usted eventualmente podría estar incurso en ese delito de homicidio por piedad? Pues yo creería que es totalmente diferente, profe, y pues no aplicaría ese homicidio por piedad en esto. En ese caso no aplicaría. Entonces, listo, Mónica, perfecto. Entonces la pregunta es, si no aplica ese homicidio, ¿cuál? Mm, Porque ya hemos visto los otros. sí. Entonces, bueno, entonces, si no aplica ese, ¿cuál? Entonces, Mónica, eventualmente, ¿qué delito cometería? Mm, qué delito es. Solo hemos visto vamos solo del 101 al Siento, 106, o sea, solo hemos visto pues 6 artículos. Entonces no hay mucho de dónde buscar y de hecho solo tiene que buscar por allá el 104 en adelante. ¿No se puede repetir la pregunta, por favor? Homicidio No, pero culposo. estoy preguntándole a Mónica. Los demás me apagan los micrófonos, por favor. Mónica. estoy pensando, profe, es que no sé, pues también lo puedo relacionar como al artículo 104A, pues que como Pero un feminicidio, pero es que yo todavía no he pues salido del closet, Mónica. Yo todavía estoy guardado. Entonces no sería un feminicidio, porque pues mire que usted mató fue sí, una persona de sexo masculino. ujú, Entonces sí. no podría ser feminicidio. Mm, Bueno, mientras Mónica bueno, no ya sé, profe. realiza esas elucubraciones jurídicas, ¿quién desea realizar un aporte? Doctor, ¿es posible que pueda repetir el caso? Qué pena. ¿Quién tiene el caso? ¿Quién escuchó el caso? Yo lo escuché. ¿Cuál es el caso, Antonio? Dígale a la compañera cuál es el caso, de qué se trató este caso.
Bueno, de acuerdo con el artículo que mencionó nuestro No, ¿cuál es el compañero caso? El Mónica, caso, el caso. bueno, el caso es que una persona, ¿Quién? ¿Quién es la persona? uy, no, ¿Quién fue? ¿Usted? Era yo, sí, Su Antonio, merced yo. Repito era el yo, ejemplo. Sí, claro, era Profe, yo. y usted le manifiesta a Mónica que a través de un intenso dolor ya emocional quiere que le quite la vida con su arma de dotación. Entonces, ¿cómo respondería penalmente Mónica en ese Pero caso? ¿cómo fue el caso, Antonio? ¿Cómo fue el caso? ¿Qué pasaba por conmigo? estar enamorado. Ah, Estaba Que no bueno, le totalmente enamorado. correspondía un amor, entonces, por eso, que tenías dolor en el alma, así tal cual eso, algo dijiste. así, mire, eso sí lo memorizan. Profe, Sí, pero usted dijo que con un arma de fuego, ¿cierto? sí, claro. Que le pidió el favor al... Es mi arma de dotación. Bueno, entraría ahí el artículo 107, introducción o ayuda al suicidio. Ujú. No, porque es que aquí yo no me suicidé. Yo le dije, yo le dije a alguna persona que tomara mi arma y me disparara en la cabeza y pues la persona en un gesto y mire, yo me enamoré de un hombre o una mujer, estoy padeciendo graves dolores en mi alma o en mi espíritu y le pedí el favor a alguien para que ese alguien con mi arma de dotación pues me cegara la vida. Ese es el caso. Entonces, si esa persona eventualmente podría estar incurso en el delito de homicidio por piedad y en caso que la respuesta sea negativa, eventualmente, ¿qué delito cometería esta persona que le cegó la vida allá al enamorado platónico? Profe, ¿no sería homicidio simple? Es homicidio ¿Me doloso, permite, doctor? ¿Me homicidio permite, doloso. doctor? Homicidio, Espérenme. homicidio. Qué Entonces, pena, creo que Oscar tenía la mano levantada primero. no, Antonio, estoy hablando es con Antonio. Ah, ok. Listo. Vale, ok. Pues en ese caso, para mí es un homicidio simple, Sí. debido a que, pues constitucionalmente y normativamente no existe, o la Corte no ha mencionado que uno pueda realizarle un homicidio por piedad por problemas ya emocionales. La ley lo dice, estoy hablando con Antonio nomás. La ley dice, ¿qué dice la ley con relación al homicidio por piedad? Leamos ese homicidio por piedad, Antonio. Dice, el que matare a otro por piedad, para Sí. poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesiones corporales o enfermedades. Entonces, antes de eso, Antonio, sí ve que la misma ley está diciendo que son dolores corporales. Desafortunadamente, pues para los que son creyentes, ¿no? El alma todavía no está considerada como una parte del cuerpo, porque eso es como una ficción, el alma o el espíritu. No sabemos dónde queda. Si nos duele el alma, nos está doliendo es el pecho. No nos está, o el espíritu nos está doliendo es el pecho. No hay todavía evidencia científica que determine que el alma está ubicada o en el corazón, o yo no sé por qué ponen de amor corazones, si el corazón nada tiene que ver con un sentimiento, deberían poner es un cerebro, porque eso está allá en el cerebro, eso no está en el corazón, pero bueno, entonces estoy hablando es con Antonio, la lesión, el sufrimiento o la lesión tiene que ser corporal. Y, o qué, Antonio, ¿qué dice ahí la ley? ¿Qué sigue? Corporal o enfermedad grave e incurable. Exacto. ¿Será que el despecho podrá ser considerado una enfermedad grave o incurable? No, profe. Desafortunadamente no, debería, pero no es enfermedad grave o incurable. Entonces, esta persona, pues desechemos que esta persona podrá estar incurso en ese delito de homicidio por piedad. Entonces, me dice Antonio que es un homicidio simple. Sí, señor, homicidio simple. Bueno, entonces ahora voy a escuchar a Miguel. ¿Qué dice Miguel al respecto? ¿Apoya la tesis de Antonio o tiene alguna otra? No, yo también decía que era homicidio simple, porque el resto no aplica ninguno, pues no es feminicidio. Ah, bueno, listo. No, feminicidio no es, porque pues yo le dije que todavía no he tenido pues esas inclinaciones. Bueno, ¿alguna otra profe, persona? yo quiero decir algo. Yo, doctor, tengo una ¿Miguel? pregunta. Michael, ¿quién va a hablar? Sí, señor. Dígame, hombre Michael. ¿No sería homicidio culposo porque es que ya lo está haciendo con arma de fuego?
Ah, bueno, entonces, Sí, ajá. espéreme, voy a hablar con Michael. Michael, no nos anticipemos a los acontecimientos, pero pues, porque no hemos visto todavía el homicidio culposo. Pero bueno, entonces, aprovechando que Michael hace esa intervención, pues nos vamos a ir al homicidio culposo y de una vez, pues lo vamos a estudiar. Ese homicidio culposo, mis doctores, está consagrado allá en el artículo 109, está ahí cerquita, pues al 106, el 109. Entonces, voy a hablar solamente con Michael. Hombre, Michael, leamos ese homicidio culposo. El que por culpa mataría a otro incurrirá en prisión de 2 a 6 años, hoy 30 Listo. El que por culpa 32 mataría a meses. otro, dice, ¿cierto, Michael? Sí, señor. Listo. Entonces le pregunto a Michael, dice la norma que el que por culpa mataría a otro. La pregunta es, ¿qué se entiende, Michael, por culpa? Que tenga la intención, ¿no? Bueno, No, negligencia. estoy hablando con No. Michael. Esto es como una audiencia, todos me apagan los micrófonos, solo estoy dirigiéndome a Michael. Entonces, Michael, me dice Michael que culpa es el que tiene la intención. Entonces le pregunto a Michael, ¿cuál es la diferencia, hombre Michael, entre culpa y dolo? Ni idea, profe. Entonces, a Michael le indico, y a los que de pronto no tienen claros estos conceptos, dolo es igual a intención. Dolo igual intención. Dolo igual voluntad. Eso es dolo. Dolo es intención. Cuando yo quiero hacer y efectivamente lo hago o intento hacerlo, estamos hablando de un dolo. ¿Listo, Michael? Entonces, Sí, señor. ya lléveselo para este fin de semana. Dolo igual a intención o dolo igual a voluntad. Culpa, Michael, es cuando hay una infracción al deber objetivo de cuidado. Quiere decir que una persona cometió el delito o porque es negligente o porque es imprudente o porque es imperita, o sea, por imprudencia, impericia o negligencia. Entonces, si una persona, porque no es muy prudente o porque no tienen la suficiente capacidad para desarrollar una labor, cometió un delito o por una equivocación, porque no se siguieron los reglamentos. Pero nunca había la intención de cometer el delito, nunca la hubo. Un ejemplo, pues la persona que tomó su auto y excedió el límite de velocidad permitido, eso se denomina una imprudencia o una falta de los reglamentos que el Código Nacional de Tránsito estatuye para la conducción de vehículos automotores. Hombre, Michael, pero esta persona nunca quería matar a nadie, simplemente excedió el límite de velocidad y como consecuencia de esa infracción al Código Nacional de Tránsito se generó un accidente y como consecuencia la muerte de una persona. Pero esta persona nunca quería matar. Por ejemplo, el anestesiólogo que en una intervención quirúrgica de pronto se equivocó y colocó más o mayor cantidad de anestesia de la que su ley del arte, el ex artis, o de la que sus reglamentos como anestesiólogo o los conocimientos como anestesiólogo le indicaban, y el paciente falleció, pero el anestesiólogo nunca lo quería matar, pero falleció. Otro caso, miren, para que ustedes lo memoricen, porque para que Michael lo memorice, voy a hablar con Michael. Michael, usted está en una playa nudista, entonces está el hombre Michael en la playa nudista y pues, está tomando un baño y de pronto en esa playa nudista hay un salvavidas. Allá en toda playa, por disposición legal, deben haber una o varias personas encargadas de prestar estas labores de primeros auxilios en caso tal que se presente alguna emergencia. Entonces Michael es el salvavidas, allá desde el salvavidas de la playa nudista, es el hombre Michael. Y Michael, bueno, Michael, antes le pregunto, ¿usted es homo o hetero? Hetero, profe. Ah, bueno, entonces Michael ve allá, como es el salvavidas de la playa, ve una mujer muy hermosa
y se va a enamorar la mujer, y mientras él enamoraba a la mujer, una de las personas que se bañaba en la playa se ahogó. Por allá Michael está de enamoradizo, entonces uno de los bañistas se ahogó. Esa era una responsabilidad de Michael. Michael era la persona encargada de vigilar y de custodiar que ninguna, o que si se presentaba alguna emergencia, pero allá Michael estaba enamorando a la chica y ni siquiera se dio cuenta que una de las personas que estaban en la playa murió. Ahí Michael estará incurso en el delito de homicidio culposo. ¿Por qué? Porque por su negligencia, por estar allá mirando lo que no debía mirar, pues la chica o la otra persona o el hombre allá que estaban en el mar se ahogaron. Entonces, pero Michael nunca, ojo, Michael nunca tenía la intención de matar a esta persona. Entonces, en ese caso, Michael, hablaremos de un homicidio culposo. En este caso, por lo que ustedes estudiaron en su derecho penal general, lo que se conoce como la posición de garante. Pero ya entendió Michael cuál es la diferencia entre dolo y culpa. Sí, señor. Ah, bueno, entonces Gracias, ya. Doctor, ya una listo. preguntita. Claro, ¿quién va a hablar? Beder, doctor. Listo, Beder, cuénteme, hombre, Beder. Doctor, es que la imprudencia y la impericia también entran en el dolo eventual, ¿cierto? Sí, pero es que Porque la diferencia, Beder, la diferencia entre el dolo eventual y la culpa con representación la línea es muy delgada. Eso por ahora, eso no ahonden en esos aspectos. Esto lo hagan cuando estén haciendo su especialización o su maestría en Derecho Penal, ya van a saber que la impericia o la imprudencia, no siempre, en algunos puntuales casos hacen parte del dolo eventual, pero eso ya hace parte de un análisis mucho más profundo sí, que se tiene que haga ser un sobre análisis completo, doctor. una especie de dolo que se denomina el dolo eventual. Pero por ahora, para tener el concepto, digamos, básico, el concepto básico, claro, es el que por ahora la negligencia, la impericia o la imprudencia hacen parte de la culpa. De la culpabilidad, claro, doctor, de la culpabilidad. No quería cometer el hecho, pero lo cometió. Sí, no quería. Y miren, Listo, por doctor, ejemplo, muchas gracias, doctor. volviendo al caso de Michael, el salvavidas, ahora ya tiene un alias Michael, que es Michael el salvavidas. Miren a Michael, en el caso de Michael, eventualmente se puede llegar a cometer un delito de homicidio doloso. ¿Por qué? En otro caso hipotético, que Michael sea el salvavidas y él observa, él está presto observando todo lo que ocurre en esa playa, y Michael observa que alguien se está ahogando y ese alguien es el otro novio de la novia de Michael, o sea, el que le colabora a Michael pues con el amor de la novia. Entonces él dice, esta es mi competencia y mi competencia es ese chico que se está ahogando allá en la playa. Y Michael no hace absolutamente nada por salvarlo cuando él estaba observando que ese chico se estaba ahogando. Entonces, en ese caso ya no hablamos de una posición de garante, sino de un homicidio doloso. Pero un homicidio doloso, ¿por qué? Un homicidio doloso por omisión, porque el no hacer cometió un delito. Entonces, esto va, mis doctores, o esto nos lleva hacia un rumbo que es, o hacia un conocimiento, que es que una persona puede cometer un delito o por un hacer, o una persona puede cometer un delito por un no hacer. Entonces, cuando lo cometa por un hacer, hablamos que se comete un delito por acción. Y cuando una persona cometa un delito por un no hacer, hablamos que esta persona comete el delito por omisión. Entonces, o el delito se puede cometer o por acción, o el delito se puede cometer por omisión. Indistintamente, doctores, que sea culposo o doloso. Eso ya será otro análisis. Pero el delito se puede hacer o por un hacer o por un no hacer. Miren, en el caso de Michael lo cometió por una omisión, pero en el primer caso, él no se había dado cuenta que el bañista se estaba ahogando. Entonces, es un delito culposo de homicidio por omisión. Él no hizo lo que tenía que hacer, pero es culposo porque él no quería que esta persona muriera. Pero en el segundo, que Michael observa allá que el bañista se está ahogando y no hace nada
pero él observa y no hace nada, pues es un delito con dolo, es un homicidio doloso por omisión. Entonces, había la intención y él no hizo lo que debía hacer. Y precisamente por no hacer esa labor que debía hacer, porque la ley se lo exigía en virtud de la posición que tenía como salvavidas, pues hubo el dolo, y el dolo por omisión. ¿Alguna pregunta al respecto, doctores? Profe, yo tengo una pregunta. Buenos días. Buenos días. Profe, cuando... Se le apagó el micrófono, Carol. Qué pena, profe, ya. Profe, que cuando, digamos, una persona sufre un accidente y uno pues ve que esa persona se accidentó y digamos va a hacerle reanimación o va a auxiliarlo, cuando está ahí, si la persona se llega a morir, a uno se lo adjudican, ¿cierto? A uno, No, o sea, uno, señora, ¿quién le ha ¿no? dicho? No, porque entonces eso, Carol, implicaría que nadie de pronto eventualmente prestara unos primeros auxilios, Pero digamos uno no, precisamente por el miedo o el temor a que eventualmente, si esta persona llegara a fallecer, a uno lo llegaran a procesar por ese delito. No. Mire, ¿cuándo pasa eso, Carol? Cuando la persona tiene la obligación, ojo, tiene la obligación de prestar los primeros auxilios. Entonces, hay ciertas personas que tienen la obligación de prestar primeros auxilios. No todos las tenemos porque, de hecho, posiblemente ni siquiera todos sepamos de primeros auxilios. Algunas personas sabrán, otras personas no saben. Pero hay gente que sí tiene esa obligación. Por ejemplo, un médico. Un médico sí tiene la obligación, precisamente por su rol, de prestar estos primeros auxilios, o una persona, uno de estos rescatistas. Los rescatistas tienen una formación profesional en primeros auxilios, entonces estas personas sí tienen la obligación. Si la persona muere porque no se le prestaron sus primeros auxilios y la persona que estaba a su lado, junto o cerca, tenía la obligación de prestárselos, sí, eventualmente podríamos hablar de un homicidio, pues, precisamente por esa posición de garante. Esa es la figura de la posición de garante que ustedes estudiaron en su derecho penal general. Cuando uno tiene posición de garante sobre una persona, responde por todo lo que le pase a esa persona sobre la cual uno tiene posición de garante. Por ejemplo, veían ustedes allá en su derecho penal general que los profesores tienen posición de garante sobre sus alumnos, pero los profesores de niños, no los profesores de viejos como yo, no, ya yo no tengo pues ninguna posición de garante con respecto a ustedes, pero los profesores de niños sí. Un profesor responde por lo que al niño le pase, mientras el niño está bajo su custodia. Por ejemplo, los profesores de natación tienen que estar pendientes de que ningún niño le ocurra ningún percance, o los profesores de algunas disciplinas deportivas. Por ejemplo, si ustedes son profesores de karate o son profesores de boxeo o son profesores de lucha, ustedes son responsables por lo que les pase a sus alumnos. Un policía es responsable por lo que le pase al capturado. Si el capturado lo tiene bajo su custodia un policía o un agente del CTI, lo que le pase a esa persona responde el policía. Una madre tiene posición de garante sobre sus hijos. Miren, sin ir más allá, un conductor de bus tiene posición de garante sobre sus pasajeros. Entonces, miren, mañana, ustedes no, porque ustedes son personas adineradas, pero si alguna persona toma un servicio público y si quisiera chicanear, le dice al conductor, ojo, a partir de este momento, usted, señor conductor del bus o la buseta, tiene posición de garante sobre lo que a mí me pase. No lo vayan a hacer para no entrar en discusiones, pero en estricta legalidad sí tiene posición de garante. ¿Alguna pregunta, doctores? Yo tengo una pregunta, pero respecto al ejemplo que tú nos diste. A ver, Natalia, ¿a cuál ejemplo? ¿Al de Michael? No, yo me llamo Yasmín, Doc. Entonces Yasmín, pero entonces, ¿cuál ejemplo? ¿El de Michael, el salvavidas? Sí. No, al que tú pusiste de que tú eres una persona que estaba sufriendo penas amorosas. Sí. Y le pedís el favor a otra persona que con tu arma. Sí. Entonces, yo quiero hacerte una pregunta, pues porque obviamente en lo penal, si eres penalista, sabes que los detalles son importantes. Tú dijiste con mi arma de dotación. Sí.
lo que hace referencia entonces que tú eres servidor público de alguna fuerza, miembro de la policía, ejército o algo así. En ese caso, por lo menos, si tú le pediste el favor, ¿fue a tu compañero o a un particular? No, era un Porque particular, pero bueno, yo no soy de ninguna fuerza, pero... Puede ser vigilante. No, sí, puedo ser vigilante. Ah, ok. Era eso, pero, porque pensé no, que eso pero- también tenía que ver ahí como un agravante, porque de pronto, pues, si tú eres de alguna fuerza o estás cumpliendo sus labores, yo en particular y llego y te mato, entonces ahí tiene algún agravante, por lo menos eres un vigilante, entonces pongamos el ejemplo así. Y yo vivo ahí en el primer piso y tú, Yasmin, no ven, es que yo estoy sufriendo por esa pena amorosa. Métame un tiro, China, y quíteme esto. Y yo cojo la pistola y te meto el tiro. Entonces, pues se podría tipificar como homicidio doloso porque yo tengo la intención de quitarte la vida y lo hice. Pero eso tiene algún agravante por tú estar cumpliendo con tus funciones, por yo ser parte de esto, o simplemente se tipifica como doloso, Doc. No, el agravante en muy pocos casos recae sobre una circunstancia de la víctima. En algunos casos sí, en otros no, pero en este caso la pregunta para Yasmín es la siguiente. Ella quería matar, efectivamente sí quiso matar, pero pues en virtud de, digamos, por eso les decía, en un acto como de misericordia. ¿Por qué? Porque de pronto es que lo que necesito de ustedes es que, mire, yo les dije desde el principio que este derecho penal especial siempre tiene una conexión con el derecho penal general, por eso hablábamos de la dosificación, por eso hablamos de la tentativa, por eso hablamos de los concursos, y las circunstancias de mayor o de menor punibilidad están consagradas en el artículo 55 y 58 del Código Penal. Entonces, cuando nosotros coloquemos un caso, bueno, si no los han visto, las circunstancias de mayor o menor punibilidad me los dicen, porque al igual que en la dosificación punitiva tenemos que hacer como o un recorderis o estudiarlo. ¿Para qué? Para que esto quede muy claro. En esto del derecho penal no podemos aprender a multiplicar si no sabemos sumar. Entonces, en este caso, miraríamos las circunstancias de menor punibilidad a ver si por ese acto que cometió Yasmín o el otro tercero de cegarme la vida para cesar estos profundos sufrimientos espirituales que yo tenía, o sentimentales, para ser más exacto, pues miraríamos a ver si bajo qué circunstancia eventualmente Yasmín podría atender una rebaja de pena. Pero pues ya entonces ya le digo a Yasmín, tienes que remitir tú al 55 o al 58 para mirar a ver eventualmente, pero nada tiene que ver con que yo fuera vigilante ni nada de esas cosas. Natalia, ¿me iba a hacer alguna pregunta? No, no, señor. Es que como estabas preguntando si había dudas, dije, pues no, por lo que veo un silencio. Ah, bueno, ¿quién más va a hacer alguna pregunta? Sí, Doc, yo tengo una. Aleja, cuéntame, Aleja. Ok. Doc, discúlpame, digamos en el ejemplo del que hablábamos ahorita, también ¿Pero cuál del ejemplo? sufrimiento sentimental, en el cual sí. yo pido ayuda para que, digamos, ayuden a terminar con mi vida. Ahí no se puede aplicar el artículo 107. ¿Y qué dice el donde artículo dice 107? inducción o ayuda al suicidio. No, porque dice que intenso dolor o enfermedad grave. ¿Y ese artículo 107 qué dice? El que eficazmente induzca a otro al suicidio Ojo, o le preste... ojo, Alejandra, pero si ves, miren, eso es lo bonito. Me gusta que pregunten porque ustedes mismos van a dar la respuesta. Bueno, ustedes mismos, el código les va a dar la respuesta. Dice, a ver, léame muy despacio, Aleja, palabra por palabra. ¿Cómo dice? Ok, el que eficazmente induzca a otro al suicidio o le preste una entonces, ayuda. ojo, aquí hubo una inducción. No, pero le prestó ayuda. Pero no, entonces suave, calma, Alejandro. Entonces, primero que todo, no hubo una inducción, ¿cierto? Ya que ya desechamos por lo menos esa partecita. No hubo inducción. ¿O qué dice? O le preste una ayuda efectiva para su realización. Bueno, ¿y aquí hubo una ayuda efectiva a la realización del suicidio? Sí. Hubo colaboración. Pues si la otra persona lo realizó con arma de fuego. Sí, la hubo, ¿no? Entonces, ¿esa fue la ayuda? Pues sí, él accedió, colaboró. Claro. Bueno, ustedes están muy jóvenes y hasta ahora están empezando, pero háblenme con más seguridad, no duden. Así la embarren, pues, pero no duden. Sí, claro que sí ayudó al suicidio, ¿no? Hay que, pues tan es así que tomó el arma y me disparó, pero ya será probatoriamente que dicen, mire, y yo les quería para precisamente
el ejemplo lo coloqué para ver el siguiente delito. Aquí, como dice Alejandra, sí, efectivamente podría llegar a configurarse una inducción o ayuda al suicidio, pero entonces ahorita cuando estemos en la inducción o ayuda al suicidio, pues vamos a desarrollarlo. Pero lo que dice Aleja es cierto. Pero doctor, hay una segunda parte ahí, dice, gracias, doctor. cuando la inducción o ayuda está dirigida a poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave. No, pero es que, a ver, Aleja me está leyendo, es el 107. Sí, esa es la segunda parte del 107, doctor. Sí, pero quiere decir, estoy hablando con Julio, quiere decir que la inducción ayuda al suicidio se puede presentar o por una circunstancia del primer inciso o por una circunstancia del segundo inciso. O sea, existen dos clases de inducción o ayuda al suicidio. La inducción ayuda al suicidio por, digamos, por este dolor sentimental, pero de pronto puede llegar a existir otra inducción o ayuda al suicidio que es cuando se presentan las circunstancias del inciso segundo. Pero ahorita lo vamos a desarrollar con más amplitud. Profe, yo tengo una duda. Cuénteme, Nicole. En la medida de lo posible prendamos la cámara. Profe, es que mira, en el artículo 106, homicidio por piedad, nos habla que este es el que una persona mata a otro por ciertas circunstancias, ¿sí? Que tenga intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal, pues ya sabemos, tiene que ser física, o enfermedad grave e incurable, ¿cierto? Sí. Aquí como de forma taxativa no me está diciendo que tiene que tener cáncer, SIDA, etcétera. Entonces, pues, no sé, yo lo interpreto. Por ejemplo, en el ejemplo que tú estabas dando, ¿sí? Del hombre despechado que tiene tusa y que le pide al otro que le dispare y acabe con su vida. De pronto, no sé, pues yo pienso que eso podría desencadenar una depresión clínica. Pues claro, como ahí no me está diciendo la norma qué tipo de enfermedad tiene que ser. Claro, pero por ahora en el ejemplo, pues yo nunca indiqué que esta persona tuviese alguna enfermedad grave o incurable. Podría, lo que dice Nicole, podría llegar a generarse, pero eso ya entra en el ámbito de la especulación. Ya siempre que yo les coloque un caso, limitémonos única y exclusivamente a las circunstancias que yo indico en el caso. ¿Para qué? Precisamente para que el caso no se complique, porque ustedes podrán eventualmente llegar a decir, sí, pero como consecuencia del enamoramiento, él se le puede dar un cáncer, sí, pero eso no se había colocado en el ejemplo. Ya, si probatoriamente se llega a establecer que ese inicial enamoramiento y ese despecho desencadenó en una enfermedad grave o incurable, pues ya serán otras circunstancias de tiempo, modo y lugar, ¿vale? Ah, ok, qué pena. Gracias. Por ahora, partimos de la base que efectivamente se tiene que probar que esa persona que mató a otro por piedad, ese sujeto pasivo de la conducta, sufría de una lesión corporal o de una enfermedad grave o incurable. ¿Eso quién lo dirá? Pues lo dirá efectivamente de pronto un dictamen pericial, o vendrán los médicos, o se adjuntará la historia clínica, cualquier forma de probar que efectivamente esta persona padecía la enfermedad grave o incurable o era objeto de esa lesión corporal, pues también supremamente fuerte. Bueno, por ahora partimos de esa base, que probatoriamente se tiene que establecer eso. Del homicidio por piedad podemos decir que tiene un sujeto activo, un sujeto activo indeterminado. ¿Por qué? Porque cualquier persona puede llegar a cometer ese delito. Del sujeto pasivo, ¿qué decimos? ¿Es determinado o es indeterminado? Determinado. Determinado. ¿Es determinado o es calificado? Es lo mismo. Lo mismo, sí, señor. Pero sí, tiene que ser determinado porque tiene que precisamente sufrir de una enfermedad o una lesión corporal, ¿no? Exactamente. Hablamos aquí, mis doctores, de una persona, un sujeto pasivo calificado. ¿Por qué? Porque esa persona tiene que sufrir intensos sufrimientos provenientes de una lesión corporal o de una enfermedad grave o incurable. No puede ser cualquier persona. No, tiene que ser esa persona que cumpla con estos dos requisitos. Intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave o incurable. El objeto jurídico, pues es la vida humana. Estamos hablando que lo que busca proteger el legislador en este caso es la vida humana.
les podría realizar de pronto la siguiente pregunta. ¿Es posible o es probable que este delito de homicidio por piedad se cometa tentado, o sea, que llegue a existir una tentativa de homicidio por piedad? Yo diría que sí. Cuénteme, Oscar, ¿por qué? Yo diría que sí porque... Prendamos la cámara siempre en la medida de lo posible. Permítame, doctor, es que estoy un poco desubicado del equipo. Yo diría que sí, doctor, en la medida en que, por ejemplo, una persona quiere practicar esa muerte o llevar a cabo esa muerte, por ejemplo, con la inyección de un líquido y no le suministra la dosificación adecuada o en la cantidad adecuada para causar la muerte y de pronto le genera, no sé, otro tipo de patología, entonces se frustra ese intento por llevar a cabo esta tipicidad. Entonces se le podría imputar en grado de tentativa, pienso yo, en ese eventual escenario. Perfecto. ¿Alguna otra persona? Sí, doctor, tengo una pregunta. Qué ¿Quién pena, tiene la Carolina. pregunta? ¿Quién tiene la pregunta? Sí, ¿Yasmith? yo. Si ese homicidio por piedad, pues uno lo está haciendo como tal por quitarle ese sufrimiento a esa persona, probablemente ella es conocedora de ese, o sea, cabría la posibilidad, lo que dice el compañero Oscar, si la persona no conoce que uno tiene la intención de quitarle ese sufrimiento. Si la ¿Cómo así? persona No te sabe, entiendo, no te entiendo. por lo menos yo te pongo un ejemplo, yo tengo a mi mamá gravísima, enferma, se me está muriendo de un cáncer terminal y yo decido por iniciativa propia, pues quitarle la vida sin que ella se dé cuenta y acabarle con el sufrimiento. Claro. Fallo en el intento, como dice mi compañero Oscar, entonces ahí cabría la tentativa, como dice mi compañero. Pero si mi madre dice, no, Yasmin, quítamelo porque yo ya no puedo más, ayúdame a morir bien porque necesito, y pues acá no está aprobada la eutanasia, dale, si ella no se muere y pues no me culpa, entonces ahí cabría esa tentativa o Claro, no lo que existiría pasa nada. es que, pues, para anticiparnos a los acontecimientos, en el primer caso hablamos de un homicidio por piedad y en el segundo, en una inducción o ayuda al suicidio también, pues miraríamos ahorita después del break si puede llegar a ser tentado o no tentado, pero si yo quiero, si yo soy el sujeto pasivo del delito, quiero acabar con mi vida, pues partimos de la base que que existe una voluntad o un ánimo de suicidarme. Yo quiero acabar con mi vida. Y si le digo al otro, pues hombre, ayúdeme, pues, pero eso será objeto ahorita del break. Entonces, tomémonos un tintico y en 10 minuticos nos vemos y continuamos. ¿Les parece, mis doctores? Vale, Gracias. Sí, señor. Gracias. Gracias. Ok, doc.
Listo, mis doctores, retomamos. Bueno, quedó entendido este homicidio por piedad. Bueno, las personas que de pronto deseen ahondar, no todos tenemos esa inclinación por el derecho penal. Hay otras personas que desafortunadamente tendrán inclinación por otras áreas del derecho. Pero las personas que lo deseen, ahí en el grupo de WhatsApp, ahí está mi número telefónico, me escriben y yo tengo pues jurisprudencia, no solo sobre el delito de homicidio por piedad, sino por todos los delitos. O de pronto si tienen desde mañana o pasado mañana alguna duda o alguna cuestión, me escriben y yo si estoy en audiencia, pues no les puedo responder en ese preciso momento, pero cuando pueda les respondo. ¿Listo? Doctor, yo tengo Muchas una gracias, pregunta, profe. o más bien un caso, Sí, que fue de la cuénteme. vida real. ¿Julio? Sí, señor. Eso Hombre, sucedió cuénteme, hombre, don Julio. Eso sucedió en España. Un hombre que sufrió un accidente y quedó cuadrapléjico. Entonces él, con todos esos dolores durante tantos años en la cama, acudió a la justicia de España y por ningún medio logró que pudiera morir dignamente. Entonces él le dio un plan. En ese plan él contactó a 11 amigos, de los cuales todos iban a encargar de una cosa diferente. Es así como el primero compró el cianuro, porque él quiso morir con cianuro. El segundo lo analizó. El tercero midió la cantidad necesaria para que cuando él se lo tomara muriera. El cuarto lo movería al sitio donde él se lo pudiera tomar. El quinto lo recogería. Y el sexto prepararía la mezcla. Y el séptimo lo vertiría en el vaso. El octavo le colocó una pajilla y lo colocó en una mesita cerca donde él pudiera tomarlo. Así fue que él murió, pero él grabó un video donde no culpó a nadie de esa muerte. Mi pregunta es, ¿eso cómo se tipificaría? Bueno. Pues en este momento era difícil la eutanasia, no era posible. Claro. Entonces, a ver, Julio, con base en lo que usted me dice que analizo. Bueno, y ese caso de Julio nos va a servir para repasar un temita y me dicen, por favor, si lo vieron en su derecho penal general o no. Ese tema corresponde a la diferencia entre la coautoría propia y la coautoría impropia. ¿Sí lo vieron? No, impropia no. No saben cuál es la diferencia, mis doctores, entre un coautor propio y un coautor impropio. No. ¿No lo vieron? No, no lo vimos, doctor. Listo. Entonces, esto es de derecho penal general, pero lo vamos a repasar también, aprovechando pues el ejemplo que nos coloca Julio. Bueno, un delito, mis doctores, y eso hace parte de derecho penal general, pero bueno, un delito puede ser cometido o por unas o por varias personas. Partimos de esa base. Cuando son varias las personas que van a cometer el delito, tenemos que analizar lo siguiente. Tenemos que analizar qué fue lo que hizo cada una de las personas. ¿Cuál fue ese aporte que realizó cada una de las personas al delito? ¿Cuál fue su contribución? Pero la Corte denomina eso aporte. ¿Cuál fue su aporte? ¿Qué fue lo que hizo? Una vez yo he analizado y conozco qué fue lo que hizo cada una de las personas que participó en el delito, pues ya puedo determinar o ya puedo distinguir si esa persona es autor o coautor, más exactamente si es coautor, o si eventualmente fue un cómplice. Entonces, ¿cómo yo sé si esa persona es un coautor o un cómplice? Lo sé cuando analizo qué fue lo que hizo esa persona. En un ejemplo, si 3 hombres se ponen de acuerdo en violar a una mujer y 2 de ellos entran a su habitación y la violan y el tercero se queda fuera vigilando, entonces ustedes dicen, miren que el aporte del que se quedó vigilando no, era un aporte, pero no era tan esencial,
como los otros sí fueron los que entraron, fueron los que rasgaron las vestiduras de la mujer y la accedieron carnalmente mediante la violencia. Entonces, en ese caso hipotético, podría llegar a afirmarse que las dos personas que entraron a la habitación son coautores, pero ese tercero que estaba vigilando es un cómplice. Entonces, si la ayuda, si la contribución o si el aporte de esta persona es esencial, es tan esencial que sin él eventualmente no se podría llegar a cometer el delito, hablamos de un coautor. Pero si el aporte al delito no es tan esencial que uno se hace, digamos, uno se imagina, si esa persona dejara de actuar, ¿podría llegarse a cometer el delito? Y uno dice, sí, si la persona deja de actuar, de todas maneras van a cometer el delito, o era probable que de todas maneras cometieran el delito. Entonces, hablaremos de un cómplice. Eso ustedes lo estudiaron en su derecho general como una teoría, con una teoría que se denomina la teoría del dominio del hecho. Y esa es la teoría que actualmente nos rige. Esa es una teoría de un doctrinante alemán que se llama Klaus Roxin. Cuando quieran, bueno, también me escriben y yo tengo algunos apartes muy interesantes de este señor Klaus Roxin. Doctor, una preguntita. Sí. Entonces hablamos de coautores propios cuando No, todavía tienen el no, dominio. todavía no hemos llegado a coautoría propia e impropia, todavía no. Ah, Hasta ahora estamos entrando en la explicación, no la hemos terminado. Doctor, no, es que yo había leído algo sobre coautoría propia, No, es que que eran las personas que tenían la espere conducta ver, o porque acción. todavía no se ha acabado la explicación sobre coautoría propia e impropia. Hasta ahora estábamos como ambientándonos. Listo, doctor, gracias. Listo. Entonces, necesito que, bueno, ya saben que existe una teoría que se denomina la teoría del dominio del hecho. Y esa teoría nos sirve para identificar en un caso en que varias personas cometen un delito, si esas personas o son coautores o son cómplices. Para eso utilizamos esa teoría del dominio del hecho. Entonces, si ustedes quieren una definición más exacta, fuera de un ejemplo, si el coautor o si la persona que participa en el delito con su aporte, si esa persona que participa en el delito tiene la posibilidad de interrumpir, de suspender o de transformar el delito, hablamos de un coautor. Por ejemplo, si yo estoy cometiendo el delito junto con otro y yo tengo la facultad de suspender el delito, digo, no, ya no más, ya no se comete más delito. Entonces, cuando yo ceso de actuar, eventualmente puede no cometerse el delito. Un ejemplo, si dos hombres toman la decisión de acceder a una mujer mediante la violencia, la violación, y se ponen de acuerdo, y uno de ellos dice, bueno, yo la voy a sujetar con fuerza, yo la voy a reducir o la voy a inmovilizar, mientras el otro hombre la accede carnalmente, pues hablamos que eventualmente, entonces entramos a imaginarnos, eso es lo que hace el operador jurídico, el fiscal o el juez o el defensor, eso es lo que hace imaginarse. Dice, si el que está sujetando a la chica dejara de hacerlo, ¿será que de todas maneras se va a cometer el delito? Entonces uno diría, no, posiblemente no. ¿Por qué? Porque solo queda el que la estaba accediendo y de pronto la víctima se va a defender o qué sé yo. Entonces decimos que esa persona que la sujetaba tenía dominio del hecho, porque si él dejaba de actuar, eventualmente podría llegar a no cometerse el delito. Y pues con el otro con más veras, si el que estaba accediendo a la mujer en un momento determinado dice, no, yo no lo voy a hacer, pues no va a haber violación porque él deja de actuar. Entonces, en este caso hablamos de dos coautores. ¿Por qué? Porque tenían el dominio del hecho, porque ellos tenían la posibilidad de interrumpir, transformar o cesar el delito. Pero el que estaba vigilando
Si el que está vigilando de pronto dice, ah, no, yo ya voy a dejar de vigilar y se retira, pues era muy probable que de todas maneras los otros dos accedieran a la mujer, la violaran. Entonces, ese tercero, como su aporte no era tan esencial y como no tenía dominio del hecho, de ese tercero no diríamos que es un coautor, sino diremos que es un cómplice. Entonces, como es un cómplice, la pena de prisión será menor, será de la mitad, más que todo, lo dice por allá. Si no estoy mal, es el 30 o algo así, el artículo 30, me corrigen si me equivoco. Entonces, mis doctores, para eso nos sirve la teoría del dominio del hecho, para diferenciar cuando un delito es cometido por varias personas, si estas personas o son coautores o son cómplices. Ahora sí vamos a hablar de la coautoría propia y la coautoría impropia. De la coautoría impropia partamos de la base. Existen dos clases de coautorías, pero primero ya establezcamos que tenemos dos o más coautores. Tenemos coautores, o sea, tenían el dominio del hecho. Cuando entre los coautores exista un acuerdo común y una división del trabajo criminal, hablamos de una coautoría impropia. Entonces, ese acuerdo común y esa división del trabajo criminal. La doctrina dice que se necesitan 3 requisitos, pero el tercero es una redundancia. La doctrina dice que para que se configure la coautoría impropia se necesitan 3 requisitos. El primero, acuerdo común. El segundo, división del trabajo criminal. Y el tercero, la importancia del aporte. Pues es tan importante el aporte que es un coautor. Esto lo plasma una sentencia de la Corte Suprema de Justicia muy bien. Es la sentencia 29221. No les digo la fecha porque no la sé, es una sentencia vieja, pero todavía está vigente. Es una sentencia en la que el magistrado ponente es el doctor Yesid Ramírez Bastidas. Él no fue el que la escribió, el que la escribió es un doctor que se llama Germán Pavón, que fue un profesor mío en la especialización de casación penal. Ese doctor nos puso a leer esa sentencia, de hecho casi que nos puso a memorizar una sentencia excesivamente larga, de como unas más de 100 hojas. Esa sentencia 29221 es la sentencia que a mi parecer es la que tiene que cargar todo abogado penalista debajo del brazo siempre, porque esa sentencia, la 29221, es la que le explica al estudioso del derecho penal cuando una persona es autor, cuando es coautor, cuando es cómplice, cuando es un autor mediato, cuando es un autor propio, cuando es un autor impropio, cuando hay una autoría en grupos organizados de poder. Todas esas, eso no parece una sentencia, sino parece un manual de derecho penal. De hecho, es criticada por eso, porque el caso en estudio son muy poquitas hojas, pero son muchas hojas explicándole a las personas o a los que leen esa sentencia, a los estudiosos del derecho, cuando una persona es autor, coautor. Entonces, si lo desean, esto no es que yo vaya a colocarla debería colocarla, leérselas, pero es la sentencia 29221. En otros módulos, en los últimos módulos, siempre coloco leer esa sentencia, la 29221. Perdón, ¿de qué año, doctor? No, doctora, eso es una sentencia vieja. Ustedes no habían nacido. 2 de septiembre del 2009. Eso, imagínense, 2009. Es una sentencia vieja, pero el doctor Yesid Ramírez Bastidas es el magistrado ponente. Él ya no es magistrado, pero era un tipo supremamente estudioso. Su magistrado auxiliar, el doctor Germán Pavón Gómez, fue quien la escribió. Él escribió esa sentencia. Entonces, esa sentencia nos explica esto pues con más profundidad. Pero bueno, volvamos a lo de coautoría impropia. Entonces, doctores, cuando existe el acuerdo común y cuando existe la división de trabajo criminal, hablamos de coautoría impropia. Y en el caso que nos decía Julio, pues existió una división del trabajo criminal porque cada una de las personas realizó un aporte. Cada uno realizaba su aporte, siempre realizaba el aporte. Y el aporte era esencial, pues si el que compró el cianuro no lo hubiera comprado, pues no hubiese habido suicidio. Sí. Era un aporte esencial y el otro, el que chuzó allá a la víctima, pues qué aporte tan esencial que chuzara e inyectarle el cianuro. Entonces,
Como hubo una división de trabajo criminal, en ese caso de Julio hablamos de coautoría impropia. Estas personas eventualmente podrían llegar a ser coautores impropios. Pero cuando no existe división del trabajo criminal, por ejemplo, ¿en qué caso no podría existir una división del trabajo criminal? En el caso que dicen, vamos a matar al profesor de Derecho Penal Especial, vamos a matarlo precisamente por las notas del primer parcial. Entonces me colocan una cita, 2 alumnos, y estos 2 alumnos, cuando yo acudo a la cita, desenfundan sus armas blancas, los dos desenfundan las armas blancas, y los 2 me propinan cada uno de a 50 puñaladas. Los 2, mire, ojo que los 2, aquí no hay una división de trabajo, simplemente los 2 están realizando los actos idóneos para matarme. Los 2 están realizando el verbo rector que consagra el artículo 103. Los 2 me están matando. Aquí no hay una división. Podría haber una división en el caso tal que uno le dice, oiga, hermano, usted cargue el cuchillo. Cuando estemos con el profesor, usted me pasa el cuchillo y yo soy el que lo apuñalo. Ah, aquí había una división. Uno era el que cargaba el arma y se la pasó al otro, y el otro fue el que propinó las puñaladas. Hubo división, pero en el caso que los 2, no hay división de trabajo criminal, sino las 2 personas cometen el delito o los varios coautores cometen el delito, pues hablamos de una coautoría propia. Entonces, la distinción básica entre la coautoría propia y la coautoría impropia se basa en la división del trabajo criminal. Cuando exista división del trabajo criminal, hablamos de coautores impropios. Cuando no exista división del trabajo criminal, pero sean coautores, hablamos de coautores propios. ¿Entendido esto, doctor? Doctores o doctor Julio. Ahora el doctor Beder, que me había dicho, ahora sí, usted lo que leyó de coautoría propia o coautoría impropia, ¿algo se asemeja a lo que el doctor Beder leyó? Profe, yo no entendí nada de lo del acuerdo Sí, claro, común. doctor. Ah, bueno, entonces Beder, sí ve que es que se me estaba anticipando. Entonces, ¿qué me decía Mónica? Que no entendí muy bien lo que tú dijiste del acuerdo común. Bueno, pues acuerdo común es que se ponen de acuerdo para cometer el delito, que existe ese consenso. Nótese en el caso de los 2 alumnos que van a matar a su profesor de Derecho Penal Especial, pues se ponen de acuerdo en matarlo y precisamente con base en ese acuerdo pues realizan todos esos actos. A veces las personas, ¿por qué no existe acuerdo? Porque miren un caso hipotético en que no existe acuerdo. Por ejemplo, yo voy y asesino a una persona. Y huyo del lugar y voy allá donde Mónica, le digo, Mónica, hágame un favor, guárdeme el arma con la cual yo cometí el homicidio. ¿Será que hubo un acuerdo? ¿Será que a Mónica eventualmente la podrán procesar por el delito de homicidio? No, porque nunca hubo un acuerdo, ella nunca se puso de acuerdo para cometer el delito. Otro ejemplo, yo me hurto una bicicleta. Salgo corriendo con la bicicleta, huyo y llego a la casa de Mónica y le digo, Mónica, yo me robé esta bicicleta hace 5 minutos, me la robé, Mónica. La policía me viene persiguiendo. Hágame un favor, guárdeme la bicicleta y yo tomo un taxi. ¿Mónica participa en el delito de hurto? Mónica, cuéntame. No. ¿Será que usted no contribuyó para nada para que yo llegara a consumar el delito de hurto? ¿Usted contribuye o no contribuye guardándome lo que yo me robé, sabiendo que era robado? Bueno, sí. Claro que sí, Mónica. Usted prestó sí. una colaboración. Usted Sí, no estuvo allá en el hurto, pero sí prestó una colaboración. Pues tan colaboración es que usted está guardando el fruto del delito. Usted lo está guardando y usted sabía que era un fruto del delito, pero usted nunca se puso de acuerdo conmigo para que yo me robara esa bicicleta, ni me prestó un aporte esencial cuando yo me estaba robando la bicicleta, en el momento en que me estaba robando la bicicleta. Entonces, Mónica, en ese caso, eventualmente podrá llegar a ser una cómplice del delito, pero nunca una coautora. Otro de los requisitos para que una persona sea coautora, mis doctores, es que el aporte, y lo dice la sentencia 29.221, el aporte tiene que ser funcional, aporte funcional. Las palabras son a veces un poco confusas.
Cuando la Corte habla de aporte funcional, quiere decir que el aporte del coautor, ojo, estamos hablando de los coautores, que el aporte del coautor se tiene que realizar en el momento de la comisión del delito, en ese momento, ni antes ni después, en el momento de la comisión del delito, desde que comienza. Ustedes allá en su derecho penal general vieron un iter criminis o el camino del delito, cuáles son todos y cada uno de los pasos que tiene un delito, desde que lo idean hasta que lo materializan. Entonces, si el aporte se da en ese iter criminis, hablaremos de un coautor. Bueno, mis doctores. Entonces, doctor, ¿le puedo dar una preguntita? Claro, Beder, dígame. Doctor, entonces, para resumir, en coautores hay coautoría propia e impropia. Sí, señor. En la propia hay un acuerdo común, ¿cierto? En todas las coautorías hay acuerdo común. Un acuerdo común. Sí. En la propia también se mira la importancia del aporte. Bueno, para que sean, venga, Beder, calma. Si son coautores, quiere decir que el aporte fue esencial. Por eso son coautores. Entonces, el aporte esencial y el acuerdo común es una característica de todas las coautorías. Importancia del aporte del acuerdo común. Listo, doctor. Y la diferencia radica en la división del trabajo. Si existió división del trabajo, hablaremos de coautoría impropia. Si no existió división del trabajo, hablaremos de coautoría propia. Entonces, división del trabajo entre la que cada persona utiliza un rol, sí, o tiene un rol dentro de la acción criminal. Cada persona tenía un rol, pero dentro de la acción criminal. Su aporte era importantísimo. Miren, un sí, señor, ejemplo, claro. les voy a colocar un ejemplo. A ver ustedes qué opinan. Yo soy el gerente del banco, de la Caja Agraria. Yo soy el gerente de la Caja Agraria. De mi pueblo. De un pueblo por allá, Tierra Perdida. En mi pueblo hay una sucursal de la Caja Agraria. Y en esa sucursal, todos los viernes pasa el carro, el vehículo que recoge el dinero. Todos los viernes, pues recoge todo el dinero que se ha recaudado en la semana. Entonces el viernes pasa un vehículo transportador de valor y recoge el dinero y se la lleva. Un viernes a las 2 de la tarde me hacen una llamada y me dicen, señor gerente, soy el de la transportadora de valores, hoy no podemos recoger el dinero porque el vehículo se averió. Entonces era un puente, entonces vamos el martes. Y yo les digo, no hay ningún problema, entonces el dinero queda ahí en las cajas fuertes. Vamos el martes. Perfecto. Yo ese día termino mi jornada laboral, salgo a departir unos licores con algunos amigos y les digo a mis amigos, yo gerente del banco, les digo a mis amigos, resulta que hoy debió haber pasado el carro a recoger el dinero y no pasó. Entonces, en la caja fuerte hay 10.000 millones de pesos, que fue lo que se recaudó esta semana. Entonces, amigos contertulios, amigos de farra, les voy a dar, yo gerente, les voy a dar las llaves de la oficina y les voy a dar las claves de la caja fuerte para que ustedes cualquier día tienen hoy viernes por la noche o el sábado o el domingo o el lunes, cualquier día, ingresen al banco, tienen las llaves, tienen las claves de la caja fuerte, retiren ese dinero, lo hurten y después nos dividimos el botín. Efectivamente, yo les entrego las claves y les entrego las llaves y me voy para mi casa. No hago absolutamente nada más. Los malhechores, malhechores son todos, los otros malhechores deciden perpetrar el delito el día lunes festivo. Entonces, hasta el lunes, que observaron poca gente en el pueblo, entraron a la oficina con las llaves que les dio el gerente, digitaron
la clave, retiraron el dinero y se fueron. Pregunto, si nosotros establecemos que para que una persona sea coautor, su aporte se tiene que dar cuando se está cometiendo el delito, y partiendo de esa definición que el coautor lo es, si su aporte se da cuando el delito se está cometiendo, en caso tal que el gerente del banco sea procesado, ¿hablaremos de un coautor o hablaremos de un cómplice? Doctor, buenos días. Dígame, Diana. ¿Va a hablar Diana? Diana Carolina. Bueno, Doctor, cuéntame, Diana. Yo considero, conforme a lo que nos ha explicado, que se procesaría como coautor impropio, porque a pesar de todo el lapso de tiempo que hubo desde que él manifestó... Pues, calma, Diana, espérame. Cuando podían entrar... Calma, espérame. Calma. Lapso de tiempo, no me lo vuelva a decir. Ah, perdón, es redundante. Todo lapso es de tiempo. Es de Entonces, tiempo, o lapso o tiempo, ¿vale? El lapso. Listo. Sí, señor. Entonces, gracias, ¿qué es un coautor? ¿Por qué, Diana? Bueno, es un coautor impropio porque su aporte fue funcional. Ocurrió dentro del intercriminis, porque a pesar de que haya existido un lapso entre el momento en que cuando estaba departiendo indicó cuándo podían ingresar y se haya perpetrado el hurto unos días después, podía tomarse desde el día en que estaban ahí socializando que comenzó el intercriminis, porque era como actos preparatorios. Sí, aunque cuando ustedes lean la 29221, no habla de lite criminis, habla que esa sentencia, eso lo decía yo, pero la sentencia dice que el aporte del coautor tiene que ser en el momento de la ejecución del delito, no de la ideación, sino de la ejecución. Entonces, Diana, ya teniendo claridad que el aporte del coautor debe ser al momento de la ejecución, ¿podríamos decir que el gerente del banco es un coautor o un cómplice? Si bajo esa óptica, entonces sería un cómplice porque prestó una ayuda, pero no intervino en la ejecución del delito. Perfecto. ¿Alguna otra intervención? Profe. No, igual. Cuénteme, Sandra. Pues yo consideraría que sí es coautoría impropio. ¿Por qué? Porque sin las llaves, o sea, es decir que la importancia del aporte que dio el gerente fue vital para poder lograr el objetivo. Primero, pues le da la llave y segundo, le está entregando información vital y la clave de la caja fuerte. Es demasiado importante para lograr el objetivo del hurto. Claro, Sandra, eso está completamente cierto, pero la pregunta que le hago a Sandra es la siguiente. Ese aporte súper importantísimo se dio en el momento en que se estaba cometiendo el delito. No, pues no Listo, sé. ya, dejemos ahí y después yo realizo algunas apreciaciones o algunas consideraciones. ¿Alguna otra persona? Doctor, aquí no se diría que es un autor intelectual, toda vez que planeó el hecho y les dijo a ellos, se les dio las llaves y los instrumentos para que realizaran el delito. Claro, pero entonces, Julio, ojo, lo mismo que yo le decía a la compañera, no me hable de autores intelectuales porque nuestra ley ya proscribió esa figura. En nuestra ley hablamos de un determinador. Lo que antiguamente se denominaba autor, existió, sí, lógicamente existió en nuestra legislación esa figura del autor intelectual, pero ahora ustedes ya son los futuros abogados, hablamos de determinador, del determinador. Entonces Julio dice que eventualmente podría hablarse de un determinador. Determinador, sí. Vale, perfecto. ¿Alguna otra intervención? Aparte de ser determinador, doctor, los indujo. Cuénteme, doña Gloria. Sí, señor. Cuéntemelo. Para mí, pienso lo siguiente. Claro que es para usted, doña Gloria. Él fue un determinador en el caso de que en la reunión que tuvieron les dio las claves para que ellos tomaran medidas y los induciera a llegar a cometer el robo. Y entonces, ellos doña sabían Gloria, la ciencia para usted cierta es de un que no... autor intelectual que es determinador, ojos, ya no decimos de, sino ¿qué es para doña Gloria? ¿Qué es? ¿Una qué?
Determinador. Determinador para doña Gloria. Doctor. Ahora, Beder, cuénteme, Beder. Sí, doctor, el artículo 30 nos habla de determinadores y cómplices. Y efectivamente para mí también es un determinador, que es la persona que instiga o convence o induce a otras personas para que cometan un delito o una conducta punible. Perfecto, Beder. ¿Quién más? Profe, para mí es un determinador también por el mero hecho de que no estuvo presente o no aportó en el momento en que se estaba cometiendo el delito, entonces no puede ser un coautor. Listo, Miguel, perfecto. ¿Quién más? Bueno. Profe, y ahí no aplicaría la división del trabajo, cada uno dividió pues. Claro, pero ya Sandra me dijo que el gerente, que su aporte no se presentó cuando se estaba cometiendo el delito. Y eso es cierto, Entonces, con base en todas estas respuestas, vamos a establecer las siguientes precisiones. Cuando una persona es determinador, ustedes tienen toda la razón, tienen claro el concepto de determinador. El determinador es el que hace nacer la idea. ¿Hace nacer la idea en quién? En los autores. Él no es autor, él es determinador, él simplemente los instiga, les da consejos para que realicen el delito, pero él no da ningún aporte. Él simplemente da la idea, pero él no dio ningún aporte. El determinador nunca aporta, simplemente su aporte es la Pero este gerente, aparte de la idea, pues aportó. Pues ¿cómo? Dio las llaves y dio las claves de la caja fuerte. O sea, él no se limitó o no quedó su participación únicamente con la idea, no. Aparte de la idea, saca las llaves y se las entrega a los coautores y saca las claves y las anota en un papelito y les dice, miren, ahí están las claves de las cajas fuertes. Entonces ya no fue solo idea, ya esa idea pasó a un aporte, pues un aporte tan esencial como dice Sandra, que sin él de pronto ni hubieran podido cometer el delito porque sin llaves y sin claves, ¿cómo? Pero la 29.221 desafortunadamente indica que el aporte se tiene que cometer cuando está cometiendo el delito. Entonces, si ustedes son los defensores de este gerente, van a decir, la misma Corte Suprema de Justicia en esta sentencia y esa posición doctrinal, no, esa posición jurisprudencial no ha cambiado desde el año 2009 a la fecha, no ha cambiado, sigue incólume. Dicen, la misma Corte Suprema de Justicia ha indicado que para que una persona sea coautor, tiene que aportar en el momento en que se está cometiendo el delito. Y este gerente aportó, fue antes, 3 días antes. Pero nótese, mis doctores, que esa es una crítica que se le hace a la 29.221. Con ese ejemplo del gerente se critica la sentencia 29.221. Pues de hecho, mis doctores, ojalá mañana ustedes sean, esto es una anécdota que me ocurrió, cuando a mí me ponen a leer esa sentencia por primera vez, me la pone a leer quien la escribió, quien escribió esa sentencia, el doctor Germán Pavón Gómez. Y yo le dije a la clase siguiente de la especialización, eso es una especialización en casación penal, solo en casación penal. O sea, un año estudiando 2 artículos del Código Penal. Un año, 2 artículos. Yo le dije al doctor Germán Pavón, doctor Germán Pavón, esta posición es muy respetable, pero yo no estoy de acuerdo con ella. Me dice, ¿por qué? Y le pongo el caso del gerente. Yo les digo, miren, si uno sigue a rajatabla la 29.221, si uno la aplica, llega a decir que este gerente es un cómplice, porque él no aportó en el momento de la comisión del delito. Pero ¿cómo vamos a castigar con la mitad de la pena? Porque el cómplice tiene la mitad de la pena del coautor. ¿Cómo vamos a castigar con la mitad de la pena al gerente que rompe sus deberes como gerente, le es desleal al banco, le entrega las llaves a los ladrones y le entrega las claves de las cajas fuertes? Este tiene que ser un coautor. Pero entonces el doctor me dice, sí, pero tenemos que ceñirnos a la teoría del dominio del hecho. Y pues son críticas. Esto ya es, bueno, o mañana si ustedes tienen
un trabajo de monografía, pueden hacer una monografía sobre las críticas a la teoría del dominio del hecho y es un buen tema para una posible monografía. Pero entonces, esto es a manera de crítica, pero entonces siempre entendamos, mis doctores, que para que una persona sea coautor, su aporte esencial tiene que ser un aporte muy esencial, pero tiene que prestarse en el momento en que el delito se está cometiendo, ni antes ni después. Si el aporte fue antes o fue después, hablaremos siempre de un cómplice, y tendrá una pena menor. ¿Entendido esto, mis doctores? Profe. Señor. Cuénteme, Doctor. Antonio. Gracias. En este caso, pues como la modalidad ya delictiva se está tornando, en el ejemplo que usted lo mencionaba, que ya son los aportes que hacen el partícipe tienen gran importancia. Entonces, se podría, no sé, en el tema de la monografía, hablar de coautoría. Claro, el tema de decir, mire, pero tendrían que hacer un estudio y decir, mire, cómo, o sea, riñe con el principio de proporcionalidad. ¿Cuál es el principio de proporcionalidad de una pena? Una pena tiene, al ser proporcional y justa, tiene que decir a la persona la deben castigar por lo que hace, Entre más grave sea lo que él haga, pues más grave tiene que ser el castigo. Y en este caso del gerente, pues haciendo todo un análisis sobre los principios de la justicia, mire, el aporte de este señor fue tan importante, tan supremamente esencial. De hecho, fue casi que el cerebro de toda la operación. Lo único es que él no estuvo el lunes cuando los otros amigotes fueron y robaron el banco. ¿Por qué le vamos a imponer la mitad de la pena? Entonces, no sería una pena justa. Una pena justa para este gerente sería una pena igual a los otros, pero no la mitad. Entonces empezaríamos a estudiar del por qué en determinados momentos la teoría del dominio del hecho puede llegar a tornar injusta una posible pena. Pero pues, ojalá, bueno, esto nunca ha pasado, o yo no conozco monografías es que a veces ustedes ya deben estar por allá planeando o pensando cuál va a ser el tema de las monografías y encontrar un tema de una monografía es difícil, un tema que se deje trabajar, un tema que se deje desarrollar, pero posiblemente por ahí ahorita, cuando veamos de la otra semana, cuando veamos el delito de lesiones personales, vamos a ver que en el estudio de ese delito de lesiones personales nos van a surgir 1000 temas, ojo, 1000 temas de monografía. No ahorita es que todos los estudiantes de sexto a diurno se pongan a hacer monografías sobre la injusticia de la teoría del dominio del hecho en un determinado asunto, no, porque van a salir más temas. En la medida en que vayamos estudiando delito a delito, ustedes van a surgir dudas que eventualmente pueden llegar a ser objeto de un trabajo en monografía. Pero sí, lo que dice Antonio es cierto, claro, eso puede ser un trabajo en monografía muy, muy acertado. Listo, doctores, entonces dejemos ahí, les deseo un feliz fin de semana. Ojo con las lecturas de las sentencias esas son sentencias sobre homicidio agravado, las dos que le envié al WhatsApp. Y ya, no más, gracias por su asistencia, doctores. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, doctor. Que esté bien. Gracias, doctor. Buen día. Buen día, doctor. Dios lo bendiga. Feliz día, doc. Eso que teníamos otro que nos dio pena.